Se saben poemas de memoria, y yo pocos. ¿Qué onda? Ya vámonos en vivo. Ya estamos a pocos minutos de comenzar. Nada más espero la señal del ingeniero de audio y nos vamos con todo. Lecturas bizarras, letras y poesía del rock, cuentos cortos, escritores y poetas invitados, reseñas, análisis, crítica de obras de ciencia ficción, cyberpunk, steampunk, fantasía, aventura, terror, utopía, distopía y más. Lecturas bizarras, un viaje al pensamiento y esencia de la cultura del rock. Invita Animal Oscuro. Yeah. Llegamos para quedarnos. Tolerancia cero. Todos los miércoles de 8 a 10 de la noche con Jorge Monroy, Animal Oscuro y Víctor Trejo. Tolerancia cero. Bienvenido. Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas del universo, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta su emisión del programa Veritas de Universos. En esta tarde de lunes, hoy es lunes 19 si no me equivoco. Vamos a tener un tema que yo lo he ido un poquito aplazando porque la verdad es que es bastante extenso. El día de hoy va a ser, digamos que una introducción al mismo, más adelante lo vamos a ir desglosando. Le agradezco mucho a las personas que ya están conectadas mirando, mi querida Mariana desde Guadalajara, mi querido hermano Jorge Padilla aquí desde el DF, David, muchísimas gracias por estar viendo el programa. Ya saben, si tienen dudas, preguntas, sugerencias, pues estamos totalmente abiertos a ello. El día de hoy vamos a estar hablando del libro de Urantia. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad de haber escuchado alguna vez acerca de esto, del libro de Urantia. La verdad es que es bastante interesante. Pero antes de entrar ya en lo que es en forma del programa, ¿qué les parece si vamos con los datos? Redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Circo Volador y nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, a un servidor como asmisael.montenegro del ex, la fanpage del programa Veritas de Universus. En el Twitter nos pueden encontrar como @Circo Volador, @asmisael. Mi querido hermano Rodrigo Esmin, muchísimas gracias. Carmelita, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. En el Instagram me pueden encontrar como como Lord-Esmisael y como Circo Volador. Vamos a irnos con una rolita de esta banda. Esto va a correr a cargo de Opeth y esto se llama Isolation Years. Regresamos para entrar de lleno con lo que es el tema de hoy, bastante interesante. Ya saben, dudas, comentarios, sugerencias me lo pueden ir posteando aquí en el video en vivo o posteriormente en la publicación. Ingeniero, por favor, dele play.
Estás escuchando Veritas de Universos. Ya vine, ya vine. Un programa donde se busca la verdad del universo. Ok, ya estamos de regreso. Vamos a ver quién está por acá. Mi hermanita Karina, muchísimas gracias. Mayra, Azucena, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Bueno, pues como les había comentado antes de ir a esa rolita, vamos a estar hablando brevemente y a manera de introducción de lo que es el libro de Urantia. El libro de Urantia, o también conocido como los documentos de Urantia, y también en algunas partes del mundo se le conoce como la Quinta Revelación. Este libro de Urantia es una obra literaria de carácter espiritual, teológica y también filosófica. Básicamente hablan de Dios, es decir, de la creación, aunque también hay algunos apartados que hablan, pues, digamos que de nosotros como humanidad. Este libro o estos escritos se llevaron a cabo, existen entre 1922 y 1939. Se publicó por primera vez en 1955. ¿Cómo se llevó a cabo esta recopilación o en qué consiste el libro? Bueno, el libro fue escrito mediante una intervención de lo que se llama un medium. ¿Qué es un medium? Bueno, es una persona que tiene la capacidad de comunicarse con otros seres, es decir, un ser entra en el cuerpo de esa persona, ocupa ese espacio y empieza a hablar por medio de su cuerpo. En este caso, en lugar de hablar, pues este ser o estos seres comenzaron a escribir dichos documentos a lo largo de... Son 8 y 9, 17 años duraría esta interpretación hasta 1955 que se publica. El nombre de estos seres que participan en este medium se les da el nombre de criaturas celestiales. En estos libros se habla de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera, etcétera, pero específicamente se les da el nombre de criaturas celestiales. Ahora, ¿por qué el libro de Urantia? La palabra Urantia como tal no tiene un origen, una denominación griega, latina, etc. Es una palabra que aparece en estos documentos, en este libro de Urantia, y Urantia es el nombre que según estos documentos se le asigna o se le da a nuestro planeta Tierra. Nosotros le llamamos planeta Tierra, mundo, el tercer planeta. En el caso de los documentos es conocido como Urantia. A veces aparecería otro nombre para designar a nuestro sistema, pero bueno, digamos que eso lo vamos a ver en programas posteriores. Hay una fundación que existe en todo el mundo y que incluso esta fundación tiene gran presencia en lo que es lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, aquí en México hay una fundación del libro de Urantia México, el libro de Urantia España, el libro de Urantia Estados Unidos, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a ir un poquito como en un orden cronológico. En el año de 1920, el doctor William Sadler coordinaba un foro llamado Conforme el Tiempo, que se convirtió en una especie de grupo de estudio. Él le llamaba mucho la atención lo que era el hombre. Él no quería conformarse con lo que aparecía acerca de nosotros, de nuestro origen, de Dios, lo que había en la Biblia, lo que había en el Corán, lo que había en el libro del Mormón, etcétera, etcétera. Cuando él se topa con estas personas que dicen que son mediums y que tienen un mensaje relevante para la humanidad, a él le llama mucho la atención. Hay que destacar que William Sadler era un psiquiatra. Él trata de ir develando un poco el misterio, pensando que no se trataba simplemente de un paciente con una enfermedad, vamos a llamarlo mental, sino que realmente era medium como tal. Se empieza a entrevistar con esta persona, la aloja en su casa y de un día para el otro ya aparecen esos documentos escritos e incluso algunos diagramas que posteriormente les voy a ir enseñando. ¿Quién escribe el libro o bajo qué inspiración? Por ejemplo, sabemos que la Biblia es, entre comillas, inspiración divina, es decir, vamos a llamarlo Espíritu Santo, el que le dictaba las palabras a los profetas o a los apóstoles. En el caso de Corán,
pues fue escrito por Mahoma por inspiración divina de Alá, y así sucesivamente. En el caso del libro de Urantia, fue escrito por 33 seres diferentes. El contenido de esto fue revelado, ya les había mencionado, entre los años 20 y los 30 en la ciudad de Chicago, esto en Estados Unidos. El ser humano o la persona que fue receptora de estos 33 seres celestiales se mantiene hasta aún hoy en el anonimato, es decir, no se quiso decir el nombre de esta persona. ¿Por qué? Porque no querían que se cayera, vamos a llamarlo, en una especie de adoración, de mitificar a esta persona. Así es como los seres celestiales lo decidieron, que esta persona nunca revelara su nombre, su identidad, y tengo entendido que hasta hoy sigue siendo de igual manera. La fundación de Urantia como tal, para llevar al mundo este libro, para que llegara a cualquier rincón, fue fundada en 1955, el mismo año en el que fue por primera vez impreso y distribuido dicho libro en inglés, y después, posteriormente, se tradujo al alemán, al coreano, al español, al estonio, al finés, francés, holandés, húngaro, italiano, lituano, polaco, portugués, romano, ruso y sueco. Es decir, básicamente en todas las lenguas de predominancia a nivel mundial se ha traducido este libro, para que se llegara a pues una especie de misión, que era que todo aquel que quisiera pudiera estar al alcance. De hecho, aquí en México ustedes pueden ir, por ejemplo, a las librerías de Gandhi o El Sótano, pregunta por el libro Urantia, generalmente lo tienen. De hecho, es muy fácil de adquirirlo, y si no, pues obviamente lo pueden encargar. No es un libro difícil de conseguir. El precio pues sí dependerá obviamente de en qué librería lo consigan, aunque también pueden entrar a internet y pueden ir descargando los PDF. Cada uno de estos son, vamos a llamarlo, capítulos. Es un libro dividido en varios capítulos, y a su vez cada capítulo dividido en partes posteriores. En el 2001 hubo un problema de autoría, de derechos de autor. El pleito duró 2 años. La fundación perdió los derechos de autor de la edición en inglés, por lo que el texto original es de dominio público. Es decir, no cada vez que uno compra el libro de Urantia en línea, en Amazon, en eBay, donde ustedes quieran, y que esté en inglés, ese dinero no va a dar directamente a la fundación del libro de Urantia. El texto original, estamos hablando del inglés porque hay que decirlo que como se escribe en Chicago, por obviedad está escrito en inglés. Este texto se dice que es fidedigno de lo que estos 33 seres celestiales escribieron con puño y letra a través de un medium. Estas traducciones, incluso al alemán, portugués, español, francés, etc., incluyen una declaración que textualmente dice así: puesto que el libro de Urantia es producto del esfuerzo humano y por tanto imperfecto, deberá consultarse el texto en inglés en caso de alguna duda. La Fundación Urantia podría decidir refinar y mejorar esta traducción en ediciones posteriores. Esta parte de a lo mejor que está mal traducido, es decir, del inglés al alemán, del inglés al francés, etc. Ustedes saben que generalmente siempre hay un problema cuando se traduce un libro, un texto del idioma original a otro idioma, por aquello de los artículos, los verbos, los adverbios, sujetos, etcétera, etcétera. Pero se dice o se tiene la confianza de que si ustedes consiguen un libro de Urantia en español, van a tener el 98% del texto original, es decir, no se ha cambiado básicamente nada. En la actualidad, la Asociación Internacional Urantia, o por sus siglas en inglés la AIU, la Urantian Fellowship, Fraternidad Urantia, se dedica a coordinar grupos de lectores alrededor del mundo. No es una secta, no es una iglesia, no es una asociación religiosa tampoco. Ellos se denominan a sí mismos como grupos de estudio en el cual leen el libro. Cada uno aporta parte del conocimiento de lo que cree estar entendiendo. Es una especie de mesa redonda porque ni siquiera podríamos decir que es un debate. Pero vamos, en un punto clave,
¿Cuál es dicho contenido del libro? Bueno, en primera instancia nos vamos a encontrar con un prólogo. En este prólogo nos vamos a encontrar con una descripción detallada de los términos y conceptos que se emplearán a lo largo del libro. Es una especie también de glosario por si no estamos familiarizados con muchos de los términos que se van a aplicar a lo largo del libro. Por ejemplo, Dios. En el libro de Urantia, la palabra Dios quiere decir manifestación personal de la deidad. Divinidad, medida de la semejanza con la deidad, y deidad significa una entidad creadora y sostenedora del universo. Hay muchas más palabras que son necesarias aventarnos primero el libro antes de adentrarnos a leer los posteriores capítulos, como por ejemplo absonito, troidad, majestón, etcétera, etcétera. La primera parte de este libro, el libro de Urantia, tiene como título El universo central y los superuniversos. ¿De qué va esta parte? Bueno, en esta primera parte se describe al Padre universal, al Hijo eterno y al Espíritu infinito. Si se dan cuenta, es un poco parecido a lo que hemos sabido, lo que hemos aprendido acerca de la divinidad, de la Trinidad. Algunos le llaman Santísima Trinidad. Bueno, no vamos a ahondar en detalles. Tenemos a un Padre, tenemos a un Hijo y tenemos a un Espíritu. En el caso del libro Urantia lo llaman Padre universal, Hijo eterno y Espíritu infinito. Y a todo esto lo denominan la Trinidad del Paraíso, o también llamada la Isla del Paraíso. Las personalidades más elevadas en una administración universal. Les traigo varias láminas que vamos a ir viendo a lo largo del programa para que lo vayamos entendiendo. Por ejemplo, el universo central de Jabona y los superuniversos, las órdenes de espíritus ministrantes, las huestes seráficas del universo central y los superuniversos, y el cuerpo de la finalidad, entre otros temas. Digamos que es una especie de introducción a lo que vamos a ir viendo un poco más adelante. El libro de Urantia, sinceramente, es complicado de entender, es complicado, y más si no se tiene una noción original o básica de lo que es una religión, indeterminantemente si es cristiana, católica, testigo de Jehová, mormona, anglicana, etcétera, etcétera. La segunda parte es denominada el universo local. Ahí se nos describe la formación y creación del universo local, los hijos de Dios de los universos locales, el espíritu madre del universo local, la implantación de vida, los portadores de vida, las huestes seráficas de los universos locales, los Adanes y las Evas planetarios, los mundos habitados, las épocas planetarias, y una parte de este capítulo, de la segunda parte, que a mí me gustaría hacer un poquito hincapié. No sé si ustedes estén familiarizados con un escritor que se llama J.J. Benítez, de origen español. Es más conocido por sus libros de Caballo de Troya. Él sacó un libro que se llama La rebelión de Lucifer. En esta segunda parte del libro de Urantia viene todo un capítulo, todo un apartado que es llamado así, La rebelión de Lucifer, en la cual por medio de estos textos nos dicen a su manera, a su interpretación, cómo es que fue realmente la rebelión de Lucifer, que no es como nos lo han contado, como lo hemos conocido hasta ese tiempo. La tercera parte de este libro se llama La historia de Urantia, es decir, la historia de nuestro planeta Tierra. Describe la historia del planeta antes de que se formara nuestro sistema solar hasta la época de Jesús de Nazaret. Incluye un análisis geológico, sociológico y cultural de la evolución. Algunos de los títulos que vienen a manera de subtítulo de este capítulo es El origen de Urantia, el establecimiento de la vida en Urantia, la primera familia humana, las razas evolutivas de color, el supercontrol de la evolución,
la rebelión planetaria, las instituciones humanas primitivas. Es decir, el libro de Urantia es meternos en un mundo realmente complejo. Para que nos demos una idea, por ejemplo, les acabo de mencionar que en esta tercera parte viene desde la formación de nuestro planeta hasta la época de Jesús de Nazaret. La figura de Jesús de Nazaret aparece sí como una divinidad y sí como un hijo de Dios, pero según el libro de Urantia hay 700,000 sistemas como el de nosotros, y cada uno de esos sistemas está regido por una especie de divinidad. En el caso de nuestro sistema, nuestra divinidad vendría a ser Jesús, y hay otros 699,099 sistemas y otros 699,999 figuras parecidas a la que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret. Y de ahí, la verdad es que es un desmenuzamiento bastante complejo. La palabra que lo puede realmente como tal es complejo. Ahora, ustedes me dirán, no, bueno, es que a lo mejor entonces el libro de Urantia es muy avanzado, yo no lo puedo leer porque no tengo muchos conocimientos acerca de teología, religión, etcétera. No, la verdad es que el libro de Urantia está escrito de una forma muy digerible, de una forma en la que lo podemos entender muy apropiadamente, que no cuesta mucho trabajo entender ciertas partes. Ahora, la cuarta parte, que es la última. Esta creo que es de las más extensas y es denominada La vida y las enseñanzas de Jesús. En esta parte nos va a relatar lo que nosotros conocemos como los años perdidos. Recordemos que en la historia de Jesús o de Yeshua, como le quieran llamar ustedes, tenemos básicamente 18 años perdidos. Si ustedes leen los 4 evangelios, la última anotación que se tiene de Jesús es cuando él tiene 12 años y se pierde en el templo, y posteriormente Jesús aparece ya como un hombre de 30 años que se bautiza en el río Jordán, que lo bautiza su primo, Juan el Bautista. En este libro de Urantia vienen esos años perdidos, esos 18 años perdidos en los que detalla qué fue de Jesús, las enseñanzas que tuvo desde antes de nacer hasta incluso después de morir. Lo relata de una manera tan detallada que muchos podrían juzgarlo de ciencia ficción, de mentiras, pero llega un momento en el que es más la curiosidad de uno, es más ese apetito por aprender, que uno llega a abrir esa brecha de pues a lo mejor sí es, a lo mejor tiene parte de razón lo que estoy leyendo, lo que aparece aquí. Yo he leído ya varias partes, varias veces, la cuarta parte y la segunda parte. Por ejemplo, viene el nacimiento, la infancia de Jesús, los años de la adolescencia, los años de transición, el bautizo, los 40 días, la recolección de esos 12 apóstoles, el monte de la transfiguración, la resurrección de Lázaro, la traición y arresto de Jesús, obviamente la crucifixión, la tumba vacía, la resurrección, las apariciones posteriores que tendría Jesús, entre otros documentos. Ahora, ¿es un libro religioso? Yo les puedo decir que sí. Sí es un libro de índole teológica, de índole religioso, puesto que de principio declara la existencia de un Dios como el que estamos acostumbrados, un Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso, pero que es un Dios que se asemeja más al Dios del Nuevo Testamento, no al Dios del Antiguo Testamento. Ese Dios colérico, vengativo, vaya, totalmente una cara contraria a la moneda. Encontramos a un Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si bien el libro de Urantia tiene ciertas semejanzas con lo que se nos ha enseñado por medio del catolicismo, por medio del cristianismo, no es una extensión de estas religiones, porque repito, el estudio del libro de Urantia no consiste en meterse uno en una religión, en una secta, en una asociación religiosa, nada de eso. Simplemente nos da otro vistazo de lo
cómo fue la creación, cómo es nuestro mundo, cómo es nuestro entorno, para tratar de entenderlo y de ahí aprovechar las enseñanzas que vienen en este libro. Por ejemplo, a ver, voy a buscar una lámina que sea un poco más básica para lo que vamos a ir viendo. Miren, a esto se le llama el camino al paraíso. Lo voy a poner por acá. Es una escala, es una escalera, aquí lo vemos. ¿Ok? En primer lugar, tenemos lo que es, aquí está, Urantia. ¿Ok? Aquí es donde se inicia. Posteriormente viene otro peldaño que es llamado Jerusalén, que es la capital de nuestro sistema solar. Posteriormente viene otro peldaño que es Edentia, que es la capital de la constelación Norladiadnek. Luego viene Salvictón, capital del universo Nevadón. Umenor, el tercer grado, que es llamada capital del sector menor. Luego viene Umayor, el quinto grado, capital del sector mayor Splandón. Luego viene Ubersa, capital del superuniverso. Jabona, universo central. Y finalmente el paraíso. Es una escala, bueno, es que de hecho ni siquiera podría ser una escala evolutiva. Es una escala de sistemas por donde va pasando o va haciendo referencia el libro de Urantia. Ahí es donde yo les comento que se vuelve muy complejo el asunto, un poco difícil de irlo asimilando, y la verdad es que esto nos va a tomar muchos programas. Esto nada más es la introducción. Nos vamos a ir con el siguiente corte musical, que está un poco más largo. Esto es de una banda que la verdad es que creo que nunca lo he puesto aquí en el programa, por aquello que me fueran a tachar de poser, pero bueno, va muy acorde con el tema. Esto es de El Mago de Oz, cuando todavía era El Mago de Oz, porque ahorita ya no es mucho que digamos. Esto se llama Finisterra y es la versión compacta, porque la versión larga dura 12 minutos y pues aquí en el programa no tenemos tanto. Disfrútenla, pónganle atención a la letra, está bastante interesante, y yo regreso con ustedes para continuar con el tema.
A ver, ya regresé. ¿Quién está por acá? Viri, Santiago Peraza, Rojo. Mi querido hermano José Juan. Me preguntaba por acá José Juan, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el libro de Urantia. Es un libro que ha sido estudiado durante más de 50 años. Tiene una relevancia, religiosa, teológica, bastante importante. Es un libro
que podríamos pensar que tiene similitudes con la Biblia. Pero la fundación de Urantia ha dicho durante muchas veces que no tiene que ver con la Biblia, que pudiera haber semejanzas, pero que no es una copia o que está basada en la Biblia. Por ejemplo, encontramos, comentaba al principio del programa, esta parte de la Trinidad. En el libro de Urantia se toma o se toca el punto de la Trinidad, pero no como un concepto como nosotros lo tenemos visualizado, sino de otro modo. Se habla de ciertas partes como Jesús de Nazaret, la crucifixión, el pecado original, etcétera, pero no tiene similitudes con otros libros como la Biblia, en el sentido de que no habla de un infierno, no habla de un purgatorio, no habla de la virginidad de María, la madre de Jesús, no habla de una resurrección de la carne, más bien lo describe a un universo centrado en lo que se llama la isla eterna del paraíso. En torno a este universo central giran 7 supercreaciones del tiempo y espacio, los conocidos como los 7 superuniversos, en un proceso de creación y de evolución infinito. Aquí es donde empieza un poco lo complejo, que es donde les traía acá las láminas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el paraíso, el llamado Jabona y los cinturones de gravedad. Aquí, en esta parte, digamos que al centro tenemos lo llamada la isla estacionaria del paraíso. Posteriormente tenemos el llamado circuito de los mundos del Padre. Después, los circuitos de los mundos del Hijo. Luego, los circuitos de los mundos del Espíritu. Posteriormente nos vamos a encontrar con el universo central Jabona, es decir, ahí les va el número, 1000 millones de mundos en 7 niveles concéntricos. Por acá Mayra Espinosa, ¿quién lo escribió? Tal cual como escribirlo, no fue un hombre del cual no se ha revelado hasta una hora la identidad del mismo. ¿Cómo se llevó a cabo esta escritura del libro de Urantia? Fue por medio de un medium, es decir, un espíritu entró en el cuerpo de una persona y por medio del cuerpo de esta persona fue que se escribió todo esto. Esto sucedió entre los años 20 y los años 30 del siglo pasado. De lo que sí sabemos y tenemos certeza, según la asociación de Urantia, es de que fue escrito por 33 seres diferentes, 33 seres celestiales diferentes. No es de una autoría humana. Si bien el libro de Urantia sostiene que cada ser humano en este planeta cuya mente sea normal, es decir, que sea capaz de tomar una decisión moral y que haya cumplido los 6 años de edad, está habitado por un fragmento intermedio que llama Morontial. Es el propósito primordial del superuniverso de Orbortón y es el tema central de la revelación de Urantia. Básicamente el hecho de que se revelara este libro, de que se nos hiciera llegar este libro, fue para despertar esta parte de la conciencia, este despertar psicológico, psíquico, un poco emocional y trabajar sobre ello. Ahora, hay una parte que a mí me gustaría tocar, que es la Biblia y el libro de Urantia. En el prólogo o en el apéndice, el Dr. Sadler, que fue el encargado de publicar el libro en 1955, dice que la información impartida a través del sujeto durmiente, es decir, el medium, en el cual albergó 33 seres celestiales diferentes, era esencialmente cristiana. Dado que esta información está contenida supuestamente en el libro de Urantia, esperaríamos que los contenidos de este libro fueran también esencialmente cristianos, pero no lo son, tal cual no lo son. Si comparamos las enseñanzas del libro de Urantia con las enseñanzas y pasajes que vienen en la Biblia, rápidamente descubriremos que el libro de Urantia, lejos de ser
consistente con la Biblia cristiana, en realidad niega e incluso distorsiona prácticamente cada doctrina fundamental de la fe cristiana. Niega una Trinidad como la conocemos, niega a una Virgen María, niega un infierno, un purgatorio, niega todas esas partes de índole cristiana católica. Por ejemplo, en oposición al testimonio de Jesús en el Nuevo Testamento de que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Esto viene en un pasaje de la Biblia que dice: toda escritura es inspirada por Dios, es decir, no, la Biblia no fue escrita por un hombre, sino, bueno, es un tecnicismo. Sí fue escrita por un hombre de puño y letra, pero no salió de su mente, sino lo que iba escribiendo un David, un Moisés, un Isaías, Jeremías, un Mateo, etcétera, etcétera, fue por inspiración divina y completamente verdadera y precisa de todos los detalles. El libro de Urantia pone en boca de Jesús la frase: las escrituras son erróneas y completamente humanas en su origen. Es decir, contrapuntea esa parte que les acabo de explicar de que las personas no escribieron la Biblia, sino que fueron inspiradas por Dios. En el libro de Urantia Jesús mismo lo dice: esas escrituras son del hombre, tienen un origen terrenal, no es un origen espiritual o celestial. El rechazo de la Biblia como un documento humano falible prepara obviamente el rechazo de muchas de las doctrinas que vienen complementadas a sí mismo en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Urantia rechaza los puntos de vista de la Biblia acerca de Dios, de Cristo, del hombre, del pecado y de la salvación, en contra de la postura bíblica de que hay un solo Dios. El libro de Urantia, por su parte, adopta el politeísmo, la creencia de muchos dioses. Es decir, aparece la palabra dioses más de 100 veces en el libro de Urantia. Martin Gardner, un estudioso del libro de Urantia, señala que, por ejemplo, si leemos en la página 364, y cito textualmente: somos todos partes de un proyecto eterno que los dioses están supervisando y llevando a cabo. Si bien el libro de Urantia sí reconoce la existencia de un Dios supremo, es decir, un Dios universal, un Dios todopoderoso, omnipresente y omnipotente, rechaza el trinitarismo, es decir, el trinitarismo bíblico: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a favor de su propio punto de vista de que en realidad existe una especie de trinidad de trinidades. Pero esto es solo la punta del iceberg. Ahora, la visión de Jesús en el libro de Urantia es igualmente preocupante, e incluso hay gente que la ha llamado antibíblica. Para comenzar, se rechaza el nacimiento de Jesús de forma virginal. En el libro de Urantia, Jesús simplemente nace de José y María, es decir, José se casa con María, ellos sostienen coito, y de ese coito resulta un Jesús que nace de una manera natural, es decir, de un parto natural. No obstante, a pesar de que este producto, este Jesús de padres humanos, se le representa también como la encarnación de algo que se le llama creadores del Hijo Eterno. Esto obviamente choca totalmente con todas las doctrinas cristianas católicas que nosotros pues en su mayoría nos han inculcado desde pequeños. El pecado original es una de las partes también bastante importantes de lo que es el libro de Urantia. Por ejemplo, el libro de Urantia dice: no ha habido ninguna caída del hombre. Esto explica, al menos en parte, por qué no existe ninguna necesidad de una expiación por sangre por el pecado. El libro de Urantia dice: toda la idea de rescate y expiación es incompatible con el concepto de Dios, como fue enseñado y ejemplificado por Jesús de Nazaret. La idea de sustituir una víctima inocente
por un ofensor culpable se rechaza como un concepto infantil. Sí, en el libro de Urantia aparece un Jesús que viene a este mundo, que tiene una misión, y sí, aparece un Jesús que finalmente muere crucificado en una especie de sacrificio, pero ese sacrificio no es como el que se nos enseñó en el cristianismo, catolicismo. No es un lavar nuestros pecados, no es un pagar nuestros pecados, pagar el precio por nuestros pecados y asegurar que de casi 2000 años después nosotros estemos aquí gracias a ese sacrificio. En el libro de Urantia se ve de una manera muy diferente el hecho de que ese Jesús llegara aquí, de que ese Jesús predicara, fuera arrestado, fuera crucificado y finalmente fuera resucitado. Estas partes vienen en el... está dividido en 4 partes. Esto viene entre la tercera y la cuarta parte del libro de Urantia, y la verdad es que resulta tanto interesante, y yo me atrevería a utilizar la palabra fascinante. Es tan fascinante que incluso J.J. Benítez, el autor de Caballo de Troya, cuando escribe su libro de La rebelión de Lucifer, si ustedes tienen oportunidad de leer ese libro y posteriormente leer ese capítulo de La rebelión de Lucifer, se van a dar cuenta que J.J. Benítez tomó muchísimo material del libro de Urantia y se vio reflejado en su novela de La rebelión de Lucifer. Aquí, es decir, en esta parte, en este capítulo de La rebelión de Lucifer, no vemos a un ser envidioso, ocupado de sí mismo, queriendo ser como Dios. Vemos a un ser que decía: ¿por qué solamente nosotros tenemos derecho a ese conocimiento? ¿Por qué solo nosotros podemos accesar a ese plano? ¿Por qué solo nosotros tenemos ese derecho de libre albedrío? A lo mejor me voy a escuchar un poco romántico al decirlo, pero en el libro de Urantia la figura de Lucifer aparece como un libertador, no como un opositor, no como un opresor, sino como una persona, como un ser que está a favor de que nosotros, los seres humanos, los habitantes de Urantia, del sistema solar llamado Satanachia o Satanaquia, tenemos derecho a decidir, a no comportarnos como máquinas, como zombies, sino que tenemos ese derecho de elegir, como bien dice por ahí un libro que ustedes sabrán, elegir entre lo bueno y lo malo, tener las dos opciones sobre la mesa y saber entonces si te vas a la izquierda o te vas a la derecha o te mantienes recto. Yo creo que el siguiente programa, posteriormente vamos a estar dedicando un capítulo entero a lo que es la rebelión de Lucifer según el libro de Urantia, porque la verdad es que es bastante interesante. Este programa nada más es una forma de introducción, porque les repito, es un tema muy complejo. Es un tema, yo personalmente llevo estudiando, leyendo el libro de Urantia, tratando de entenderlo, de razonarlo, unos 10 años de mi vida. Le he invertido más o menos unos 10 años de mi vida en leer y leer. Y la verdad es que no es tan grande el libro. Si nos ponemos en esa forma, el libro tal cual tiene poco más de 2000 páginas. Donde ustedes lo pueden encontrar en el sótano, en Gandhi, etcétera. No es un libro tan grande. 2000 páginas, si ustedes leyeran en plan optimista, que les gusta unas 20 páginas por día, estarían acabando por ahí de unos 200 días. Menos de un año les tomaría. Yo le he dedicado 10 años. Y no es que yo lo lea a diario, tampoco voy a decirlo. Pero durante estos 10 años he tratado de profundizar en algunas partes del libro, haciendo pequeñas anotaciones, y todo eso, esas preguntas, esas respuestas, esas conclusiones a las que yo he llegado, son las que yo con mucho gusto voy a compartir con ustedes a lo largo de las transmisiones del programa, que dure toda esta tanda de programas dedicados a el libro de Urantia. Me gustaría mucho que las personas que están mirando la transmisión en vivo, las personas que me están escuchando a través de circovolador.org, me dijeran qué piensan, si les está gustando el tema, si no quieren ver más allá
de lo que, independientemente de la religión que ustedes profesen, católico, cristiano, mormón, testigo de Jehová, etcétera, etcétera. Es muy interesante y déjenme decirles que el libro de Urantia nos da una visión un poco más completa, pero también compleja, más allá de la que ustedes podrían encontrar, por ejemplo, si leen el Código Da Vinci, que fue un boom en su momento, que la gente se rompió las vestiduras y decía, no, pero es que cómo van a decir que Jesús se casó y que tuvo descendencia, etcétera. En el libro de Urantia no lo menciona. En el libro de Urantia no menciona para nada que Jesús haya tenido una esposa, una mujer, que haya tenido descendencia. Sí menciona a María de Magdala, a María Magdalena, pero no como una consorte, sino como una discípula, como una seguidora. El tiempo se está agotando porque los voy a dejar con una canción un poquito larga, y de hecho por ahí creo que ya llegó mi compañero, el señor Jorge Grajales, con su programa. Entonces yo sé que no les di mucho material, que yo sé que no les di mucha información, pero esto nada más fue la introducción. Esto no acaba aquí, todavía hay que desmenuzarlo en muchos programas, el libro de Urantia. Sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias, por favor háganmelas llegar aquí en los comentarios de la transmisión, háganmelas llegar en mi muro de Facebook, por correo electrónico asmisael@gmail.com. Yo con mucho gusto voy a contestar todas y cada una de ellas. Mientras tanto los voy a dejar con esta última pieza musical. Por ahí Sashenka Díaz se incorporó a la transmisión. Terra Firing, también muchísimas gracias. En un ratito ya va a estar la transmisión completa en el muro de mi Facebook. Los voy a dejar con este track que corre a cargo de esta banda que se llama Haggard, una de mis favoritas. Y esto que vamos a escuchar a continuación se llama Per Aspera ad Astra. Espero que sea de su agrado. Yo los veo, yo los escucho, yo los leo dentro de una semanita. Pórtense bien. Si están en la chamba, pues que regresen con bien. Si vienen en el camino, si ya llegaron a la casa, pues por ahí prepárense un tecito porque las temperaturas están medias federales. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Ingeniero, por favor, el último track y hasta luego. Ahora es que el saludo vulcano. Larga vida y prosperidad. Bueno, pues este tema, como les había dicho, es bastante extenso. La verdad es que si hubiera el tiempo suficiente en cabina, los cigarrillos y la bebida adecuada, yo me aviento hablando con ustedes horas enteras de este tema, pero ya saben que aquí en radio el tiempo apremia. Les agradezco muchísimo que hayan escuchado, que hayan visto el programa. Los dejo con un pedacito de la rola antes de despedirme. Muchísimas gracias.